Antes de pasar a acotar nuestros planos, necesitamos cambiar algunas configuraciones en nuestras plantillas, tanto la ISO como la ANSI. Entonces, les mandé un tutorial en donde viene paso a paso cómo hacer esto, pero aquí se los voy a mencionar también. Tenemos que irnos a la pestaña de Manager, aquí en nuestros formatos. En este caso estoy en el ISO. Y aquí es donde nosotros modificamos, por ejemplo, la marca de centro. No sé si recuerden que aquí tuvimos que modificar esto para que nuestras marcas de centro salieran de acuerdo a lo que estábamos viendo en el curso. Entonces, en su formato ANSI van a ser las mismas medidas, nada más que haciendo la conversión. Entonces, algo que les puede ayudar es de que si ustedes desde un principio que hicieron su formato indicaron que están en la norma ANSI y aparte indicar que están en pulgadas, aquí a la hora de meter unidades, por ejemplo aquí deben ser 3 milímetros, entonces ustedes escriben 3 mm, enter, y él mismo, el programa, hace la conversión a pulgadas. Entonces es algo que les puede ayudar a la hora de hacerlas, de llenar sus parámetros. Entonces, regresando al formato ISO, vamos a modificar ahora los parámetros, pero de nuestras cotas. Entonces nos vamos aquí a donde dice Dimension y vamos a modificar el que dice Default ISO, y en el ANSI pues sería el Default ANSI. Entonces vamos a ir pestaña por pestaña haciendo las modificaciones. Entonces, por ejemplo, en unidades pues tiene que ser, estamos en milímetros porque es norma ISO. ¿Cómo vamos a separar las decimales? Pues con un punto. Como estamos en la norma en milímetros, hay que redondear a una décima. En el caso de los ángulos también igual a una décima. Si fuéramos a trabajar en acotación dual, hay que hacer modificaciones en esta pestaña, si no, no es necesario. Pero si vamos a trabajar en acotación dual, recuerden que es cuando se muestra al mismo tiempo milímetros y pulgadas. Tendríamos aquí que poner que la otra unidad serían pulgadas, separarlo por puntos. Al trabajar en pulgadas hay que redondear al menos a 2 décimas. Y también aquí, por ejemplo, nos preguntan que si queremos mostrar las pulgadas en fracciones, pero lo malo es que vamos a poner que queremos indicar 3.68. Entonces, pues, como a lo mejor lo pone en fracciones, pero no sería muy sencillo de entender. Entonces, solo si ustedes ven que la mayoría de las unidades es, por ejemplo, media pulgada, un cuarto de pulgada, un octavo, un 16, entonces sí ponerlo en fracción. Pero esto a veces conviene hacerlo, pero nada más en ciertas cotas. Entonces es algo que a lo mejor vemos en algún plano que hagamos de ejemplo. Y luego ya nada más hay que indicar que cómo vamos a mostrar la acotación dual. Entonces que si la vamos a poner así en forma horizontal, separadas por una línea, o en forma horizontal pero con lo que son corchetes, o si en forma apilada y usando corchetes, etcétera, ¿no? Si no vamos a usar acotación dual, usamos la última opción, ¿ok? En cuanto a cómo se van a desplegar nuestras cotas, pues aquí A viene siendo la distancia desde la línea de dimensión hasta donde se extiende la línea de extensión. Entonces son 3 milímetros. B
es la distancia que debe haber del objeto a donde inicia la cota. Entonces es 1,5 mm. Después C es la distancia de los números a donde inicia la flecha, eso no lo cambiamos. Y luego nos dice que D es la distancia entre cotas. Entonces, si hubiera aquí más cotas, tendría que ser igual, la misma distancia de 6 milímetros. Y E viene siendo la distancia desde el objeto hasta la primer cota. Entonces aquí debe de decir 10 milímetros. En cuanto a las puntas de flecha, recuerden que guarda una proporción de 3:1. Entonces eso es en cuanto a las cotas y las flechas. Después tenemos el texto. Aquí lo único importante es decir que la altura de nuestras letras es de 3 milímetros. Y si nosotros elegimos desde un principio que íbamos a usar la norma ISO, vean que en automático se siguen las reglas que ya vimos, de que la cota va a estar encima de la línea de dimensión, que va a estar alineada con las cotas. Entonces esto ya por default lo agrega al momento de que en un principio le dijimos vamos a trabajar en milímetros con la norma ISO. Entonces él ya selecciona esto. Cuando hagan lo de la norma ANSI, les va a aparecer la otra opción, que es cuando las cotas van en medio de las líneas, ¿sí? Entonces, esto es para lo que son el texto y dónde debe de aparecer. Está el de tolerancias. Esto es por si lo vamos a ver más adelante, pero si quieren aplicar eh, la misma tolerancia en todas las cotas, hay gente que lo hace así, que desde un principio dicen la tolerancia a todas las cotas, pero la verdad yo no lo recomiendo porque quedan ocupan mucho espacio, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, ya que hayan hecho las modificaciones, salvamos y eso ya va a ser nuestras plantillas y vamos a poder acotar sin ningún problema.